Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Al Otro Lado del Try. Mi nombre es Juan Felipe Basto desde Melbourne, Australia y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo vamos? No, todo muy bien, Juan. Por acá todavía en cuarentena, pero disfrutando de mucho rugby y bueno, aquí a la espera de este buen programa que vamos a tener. Bueno. Eh, No, que decía que ahorita sí estos días ESPN he estado viendo que está pasando especiales de rugby, hay bastantico para que la gente recuerde, creo que pasó los especiales de los All Blacks contra los Lions en 2017, entonces han tenido ahí como para ver y entretenerse un poquito en esta cuarentena que ya está que acaba. sí, menos mal, esperemos que salga muy bien el país, o bueno, el mundo de esta pandemia, porque está muy complicado, Juan. Pero bueno, ahí tenemos rugby para ver por mucho rato. Bueno, y como lo veníamos anticipando en el episodio, hoy tenemos un especial a esos personajes que hacen que el rugby sea justo y que pueda llevarse a todos los rincones del país con sus enseñanzas y sus capacitaciones. Y esta vez el tema especial es el referato con uno de sus referentes a nivel nacional, que es Jason López, amigo de Fernando, que nos va a contar un poco de su historia con Jason, cómo se conocieron y para entrar en el episodio. Sí, Juan, vamos a tener a uno de los referentes del referato en Colombia, un gran amigo antioqueño que ha estado por muchos rincones de nuestro país impartiendo la ley a nuestro gran y hermoso deporte que es el rugby. Y, y bueno, qué más presentación. Todos lo conocemos como JJT, Jason López. Ah, bueno, sí, una iniciativa que han estado llevando a cabo desde ya varios años donde transmiten o donde desde donde puedan los torneos nacionales, así sea con celular, pero nos llevan un poco como esa información. Y bueno, esto es como la introducción, les recordamos nuestras redes sociales que son al otro lado del try en Facebook y en Instagram y los episodios que siguen disponibles en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Entonces, esto fue como un poco lo que va a tratar el episodio de hoy. Los dejamos entonces con Jason López Yeye. Bueno, y como lo habíamos anticipado, hoy tenemos a Jason López, más conocido como Yeye o Yeye TV, como lo conocen en las redes sociales. Aquí con Fernando vamos a dar una especie de charla o que nos cuente más un poco de su vida, cómo empieza el referato, cómo fue esa transición de jugador a referee y todas estas cositas que además de uno por ahí nos tiene como en vilo y conocer un poco más de lo que está detrás de la persona que imparte justicia en el juego. ¿Qué más, Yeye? ¿Cómo vamos? ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Bien y usted? ¿Cómo me le ha ido? Bien, 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 por acá y intentando hacer patria, dicen por ahí. Y por ahí, Fernando, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? No, por aquí súper contento por tener a Yeye, una de las personas también muy conocidas del rugby nacional, uno de los referees también, que ha estado muy en la movida. Y bueno, creo que hoy vamos a tener un programa muy interesante con la entrevista que le vamos a hacer a Yeye, más conocido como Yeye TV. Sí, es que ya mucho nivel montar su propio canal y ya un nombre, un prestigio, ya atrás de es joven, pero ya es vieja guardia en todo sentido de jugador y referee, ya es un referente por ahí que lo conocen en todo el país. Entonces, por eso tenemos la oportunidad hoy de compartir con él. Y para empezar, que nos cuente un poco de cómo fue primero sus inicios como en el rugby, cómo empezó todo, desde qué edad más o menos. Yo tengo por ahí algunos recuerdos de un partido que jugué contra Yeye. Yo tenía como 16 años y en ese tiempo, si no estoy mal, él estaba jugando con Lobos en un torneo Sí. que jugamos en Belén, que en esa vez estaba Pemberti, creo que el Diablo y todo ese combo de esa M18 que fue muy buena, pero que nos cuente de ella un poco más de esto. Bueno, muchachos, primero volverlos a saludar. ¿Cómo están los que están pues ahí con nosotros conectados? Nada, todo comienza por allá en el 2006 más o menos. 2006, cuando yo estaba en el colegio, en el colegio Consejo de Medellín, antes de, pues, de pasarme de colegio. De que lo Cuando eso, echaran, sí. sí, que me echaran ahí por vago. Bueno, yo tenía un primo que en paz descanse, que
el hijo de la profe estaba practicando rugby en la Floresta gracias a Linder, pues, y a Mauricio Henao, que era el que tenía el Club Lobitos en ese tiempo. Él mandó como a lo que llamamos nosotros reclutar jóvenes en los colegios. Y en esas fueron a dar clases de rugby en la educación física, pero se la dieron fue a mi primo. Cuando él llega en la noche me dice, ve, conocí un deporte lo más de bacano. Llamáis que rugby, algo así, pero es muy bueno, a vos te va a gustar. Y yo, ve, y sí, no fui a, entre no fui a entrenar. Me dijo, ah, el jueves a las 2 van a estar unos muchachos, vaya. Y yo fui, no aparecieron. Yo, ah, qué pereza. A la otra semana había un letrero y que no se me va a olvidar que fue como que unas palabras que fue la que me llevó a esto, que dice, si tienes valor, juega rugby. Y yo, eso será lo que me dijo mi primo. Vamos a ver. Volví el siguiente jueves. Claro, estaba el profesor Alan, que era un pelado que estudiaba allá y era hijo de una profesora. Y ahí conocí la primera generación de lobos que existió. ¿Sí? Después de 3, 4 entrenamientos, ya nos llevaron a la cancha de Floresta y conocí a Mauricio Henao, pues que en ese momento el secretario de la federación, que es creo que la persona más conocida del rugby en Colombia. Soy yo, qué Después de... pena. ¿Ah? Soy yo. Que ahora Fernando le quiere sacar competencia. Sí, no, pero Fernandito sabe que ya es de las personas más conocidas, pero por simplemente rugby, porque es un pana que siempre está ahí dándonos información de lo que pasa en el rugby. Por ¿Sí los o qué? tercer tiempo es que conocen a Fernando. Sí. El tercer tiempo, Obvio, sí. por las cervecitas que nos tomamos después de los partidos. Sí. Bueno, y entonces fuiste a la Floresta. Sí, bueno, entonces estuve por ahí en la Floresta y me acuerdo que entrené 2 semanas seguidas y yo, qué elegancia este deporte diferente y pues toda la historia que me echaron de la historia que nos contaron del rugby, que Webb Ellis, cómo cogió el balón, de los valores, y yo de eso me enamoré, ¿sí? Porque yo he sido muy hiperactivo toda mi vida y hice por lo menos 7, 8 disciplinas en deporte, pero ninguna me llamó tanto la atención. Cuando me acuerdo que mi primer partido fue en Belén cuando las canchas eran de arena, no sé si Fernando se acuerda, en esos tiempos que uno iba a recoger vidrios a todas las canchas de arena de Medellín. Claro que me acuerdo. Ya, Me acuerdo que esa fue la misma unidad que ya después, donde el torneo que yo me acuerdo, que las pasaron a sí, que es el sintéticas y todo eso. centenario. Sí, que me Sí, acuerdo que se llamaba el torneo el cincuentenario, el centenario sí. naciano, me acuerdo. Sí, ese fue el primer torneo de rugby que yo jugué, me acuerdo. Yo tenía Sí, como puros 16 años. juveniles. Sí, En su tiempo fue los torneos más grandes que hubo juveniles en Colombia. Venía sí, gente de claro. todos lados. Yo me acuerdo que yo jugué ese torneo desde los 12 años. Es que esa fue la ventaja que tuvieron ustedes, que pudieron empezar a jugar rugby como muy temprana edad. Entonces, por Sí, eso yo me ya llevan acuerdo que bastante recorrido. estaba cumpliendo 12 años cuando comencé a jugar rugby. Imagine. Ojalá hubiera tenido ya la oportunidad de empezar así esa edad. Empecé a los 16, ya tarde, ya viejo. Nah, viejo, hombre. Sí, ya viejo y Bueno, acabado. entonces me acuerdo que en ese tiempo éramos niños como yo, apenas éramos como 5. Y nos unieron con gente del INEM, que me acuerdo en ese tiempo que habían 3 que no se me olvidan, que todavía pues conocemos a uno que es Patico. Fernando creo que lo conoce, obvio. Sí. Patico, había un pelado que se llamaba Máscara, que le decían Máscara, pues que llamaba. Le decían Máscara y el otro le decían Mantequillo. Esos 3 nos reforzaron a nosotros. Y me acuerdo que jugamos contra, si no estoy mal, contra un equipo de Moravia que nos pegaron una pela, una cascada, que en ese tiempo lo manejaba el Oden Aske, el Celta. Otro conocido ahí del rugby paisa. Oh, como el famoso Tala, Sí, 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 sí. Machete. El profe Machete. El pre Machete, solo Tala y Machete para todo el mundo. Y cuando jugué ese torneo, mijo, de ahí para allá, yo dije, yo quiero ser parte del crecimiento de esto y me dediqué a entrenar y a nunca faltar y a estar en todo.
Cuando Y, cumplí 15 años, hice parte de mi primera selección Antioquia, ¿sí? sí. Obviamente, Juan en ese tiempo jugaba de fullback y de ala, porque todavía no tenía una posición fija. Y pues obviamente ya venían adelante varias personas todavía, el viejo Pamplona que hizo parte conmigo de muchas selecciones hasta que se fue para Panamá. Estuvo Diosa, que obviamente todo el mundo lo conoce. Estuvo el Mestre, Pauli Fiuri, que esos eran del INEM. Entonces en ese tiempo eran un montón de Lobos, INEM, UDA y Moravia, que eran los que hacían parte de selección M18 y ya los que estábamos nosotros niñitos de 15 y eso. Que en el 2008 se fueron para el suramericano, ¿sí? Que ellos fueron parte de la selección Colombia juvenil, que fue donde ya empezamos a destacar como selección los Tucanes. Sí, que ¿Usted fue alcanzó a estar como, en alguna selección Colombia? yo sí, yo Acá, hice acá, parte, pues un suramericano. vamos lento a lento la historia. Pues vamos caminando. En el 2015 yo estuve, creo que fue mi primer viaje nacional con selección. Fue a Cali, como en la selección de Sevens, que estuvimos en un nacional de Seven en Cali, como los M18. No nos fue tan bien, pero obviamente éramos una selección muy joven, ¿sí? Pe- Pero en Luego, esa, pero en esa, estaban jugando ese M18, ¿jugaron en la mayores o jugaron en su M18? no, M18. Yo en ese tiempo todavía éramos puros polaitos jugando M18. Eso fue en el 2008. En el 2009 es donde empieza toda mi estructura ya como jugador y juez, porque yo me acuerdo que en los entrenamientos Mauricio Henao me decía, ya llevo a pitar. Yo, profe, yo hago el intento, venga, yo me le meto y él me ponía a pitarle a los niños, pues. No le vio talento para el rugby, dijo, no, este puede, encontremos el No, otro porque lado, entonces le tocó por eso. o sea, yo no mantenía mucho que hacer, entonces yo entrenaba desde las 8 hasta las 10 que terminaba todo, entonces era con los más niños de 11, 12, yo pues, ya tenía 16 años y ya tenía mucha experiencia, mira que comencé a los 12, Mm. entonces eran los más viejos y yo siempre me quedaba hasta el final. Entonces él me decía, para que le pita a los niños ahí mientras llegan los grandes a entrenar. Y ya en el 2016 me presenté para Selección Colombia Tucanes, que fue donde afortunadamente estuve seleccionado y tuve mi primera selección en el 2009, que viajamos a Perú y ganamos primer suramericano juvenil. Contra, la final fue contra Perú, que el try ganador lo hace Daniel Avellaneda en la última jugada, que fue una bola que todo el mundo no se las creyó. Sí, que eso fue en Perú y Avellaneda, en Carboneros. Carboneros, Sí, Sí, que es también el referee y juega en Carboneros. sí. sí. Ese mismo Avellaneda, él fue el que hizo el try ganador en el 2009 en Perú. Ahí de esa generación de M18, ¿quiénes están ahorita en Tucanes mayores? De esa generación, no es que ya casi todos nos extinguimos. De esa generación, solo Porque esa fue, generación fue buena base de Tucanes y ya ahorita sí, quedan unos poquitos. sí, por Ya ejemplo, está el Manotas recambio. Mm. era el capitán de esa generación. Lachu, que él estuvo hasta hace poquito en Tucanes, hizo parte de esa generación. A ver, ¿quién más es? No, es que ya la mayoría de esa generación, todos se dedicaron fue a estudiar y se fueron. La generación del 2010 fue la base que se llevó para, o sea, esa base del 2009-2010 hasta parte del 2011 fue la base de la selección mayores 2011-2012 y de ahí para allá se puede decir, porque en el 2010 también hice parte hasta el 2012 que me lesioné el hombro y por cosas de la vida yo dije, no, pues voy a dar también el otro salto porque también venía ya de la mano con el referato, que ya voy a hablar cómo fue mis comienzos en el referato. Exactamente. Estamos hablando como jugador, Sí, ¿sí? por ahora. Mm. Y Listo. ahí usted alcanzó a estar en el viaje ese que hizo, yo me acuerdo una M18 que fueron a Argentina como no sé cuánto Sí, tiempo, pero fue con la fue en el 2010 y fuimos, Sí. en ese tiempo había algo que se llamaba desarrollo deportivo. Ujú. Entonces, los de desarrollo deportivo éramos la base de la selección Colombia.
Obviamente siempre jugamos todos los torneos de primera y segunda división en Colombia y éramos una base muy fuerte. Me acuerdo que tuvimos un gran equipo en ese tiempo, Pemberti, Pamplona, Juan Pablo Bentancur, que en este momento se encuentra en Brasil. Estaba Jorgito, hizo parte conmigo de la selección. Él en ese momento también hace parte de los Tucanes. Estaba Ratón, Pototo. Pototo, el ratón, el diablo, Ah, eh, y muchos otros. Estaban los de Moravia, que era un combo grande, los hermanos Inestrosa, que ya en ese momento no juegan, pues. Don Elkin, que era un pilar que aportó mucho también en su momento. Estuvo, a ver, ¿qué más estuvo conmigo en esa generación? Habían unos pelados de Miraflores, eran o sea, la cantidad de peladitos que estábamos, que todos, la mayoría éramos de escuelas populares, y estuvimos viajando a Argentina y a Uruguay ese es el Valentín Martín, que es uno de los torneos más grandes de rugby que hay en Sudamérica, por no decir que más grande juvenil. ahí fue con la fundación de Botines Solidarios de Nacho Corleto, ¿cierto? No, eso fue en el 2010, que se fue también para Argentina, que estuvieron en otra parte, que yo, Mm, no, eso fue en el 2011. yo me acuerdo, sí, tengo recuerdos de ese viaje que hicieron, fue con la fundación de Sí, Nacho. eso fue en el 2011. Nosotros estuvimos en el 2010 también. Y en el 2010 estuvimos en el SIG, jugamos contra el SIG. Buen madre, nosotros estábamos todos tranquilos, ¿no? Viendo un equipo por allá, así como nosotros, todos peladitos. Es que no, esos no son contra los que estamos en hogar. Esos son los M17, salen unos pelados, todos se parecían al burro. Sí, así en Santander fue una vez un equipo como de Bahía Blanca, igual, eran puros peladitos como de 16, 18 años, pero le dieron una tunda a todos los equipos en Bucaramanga. Y eran así, el más chiquitico, si le digo, medía como unos 70, unos 90, no, como unos 80, unos 70. Eran así de pequeñitos y jugaban. Ahora me imagino allá propio en el SIC. No, y era impresionante, parce. O sea, era vos jugar en Colombia contra una primera división. Era como jugar contra gatos. Bueno, y ahí entonces, ¿qué más queda del Yeye jugador? Y ahorita pasamos al Yeye juez. Otras No, yo anécdotas jugué por ahí. hasta el 2012, que me acuerdo que me hacen la pregunta del millón. ¿Usted qué quiere ser? ¿Árbitro o jugador? Y ahí fue cuando ya me incliné por el lado de referee, me dediqué ya más a ser referee. Y obviamente no dejé de jugar. Me dediqué a jugar en mi club hasta el 2015. Jugué así sin parar. Que por cosas de la vida me fui a prestar servicio militar y paré un año, pero no dejé de pitar aún estando en el servicio militar. Y Eh, ahí, hasta el día de hoy ya es muy intermitente los partidos, obviamente ya las lesiones pesan, uno ya va consiguiendo trabajos, obviamente ya no tiene el mismo tiempo libre que solía tener uno en aquellos tiempos, pero aún así sigo queriendo jugar a veces, tratando de buscar el tiempo, pero es muy difícil. sí, ese bichito de querer jugar. ¿Y le tocó jugar alguna vez contra Fernando? Fernando, que se acuerda ahí de Yeye. ¿Sí le tocó jugar o no? Obvio. A mí me tocó levantar a Yeye, claro, desde que Yeye estaba. Yo me acuerdo de Yeye desde más o menos los 13, 14 años, jugando en escuelas populares del deporte, en desarrollo. En desarrollo, hubo un momento en la liga que se incluyó a desarrollo deportivo en la primera división, Juan. Y créame que fue algo muy difícil porque estos niños nos venían dando en la jeta cada 8 días, cada 8 días. Entonces, claro, yo vengo viendo a Yeye pues, crecer en el rugby desde hace mucho rato y jugamos muchos partidos, eh, pues como contrincantes, obviamente. Eh, yo creo que el último partido que jugamos fue por ahí como en el 2014, no me acuerdo de más porque yo tuve también una serie de lesiones y ya Yeye se dedicó al referato, entonces partimos como cohidas como por ese lado, pero claro que sí me acuerdo de Yeye jugando de full, era hasta rápido, corría.
Ah, y además, listo. En selección, me acuerdo que pasé de full a hacer 10, a hacer apertura. Y fui a apertura ya hasta el fin de los tiempos. Entonces yo ya era full apertura hasta el fin de los tiempos. Y ahora, me acuerdo que el último partido que jugué con Gatos lo jugué de apertura y me lesioné otra vez. Ah, tan raro. Ahí Que yo creo tengo que fue la... una pequeña así dudita para que me la despejen ustedes que están allá. Ese desarrollo era como, sí, el programa de las escuelas de los barrios, ¿por qué no siguió en primera edición? ¿Y cómo hacían o cómo hicieron no sé si hubo, yo escuché que hubo como ahí algo de polémica, era la repartición de jugadores cuando extinguieron este equipo ahí en Medellín? ¿Cómo fue la repartición de esos jugadores y que no sé qué? Así algo como que escuché. No, sino que no fue tanto la polémica de la repartición de jugadores, sino que nosotros éramos peladitos de escuelas populares, ¿sí? Y a nosotros nos dijeron, cuando salgan, sean libres para donde se quieran ir. La mayoría, todos somos, o sea, nosotros decíamos, pues que nosotros somos hijos de un entrenador que era el que nos entrenaba en nuestra escuelita, los que eran me acuerdo que era el chino, Ciro, no, los hermanos Piero, pero uno sí pegó para gatos y el otro pegó para petirrojos, que yo creo que los identificas, Fernando. Sí, claro, uno juega de 10 y el otro de 7, si no estoy mal. Sí, 9 y flanker. 9 flancos, sí. Ellos eran de arriba de la escuela de San Javier, la que queda arriba. ¿Cómo más? El Socorro, arriba. Pues eran de ese sector. Y ya ellos los entrenaba en ese tiempo, era el monstruo, el de petirrojos. Entonces ellos se fueron con el monstruo. A mí me entrenaba Mauro, yo me fui con Mauro, ¿sí? Para gatos. Pues los entrenamos con Mauro, entrenamos para gatos. Y los de Moravia, muchos se fueron para duendes. ¿Sí me hago entender? O sea, cada Sí. quien Cada quien tenía como su cogió base de escuelita y de ahí cogieron para los clubes para ya los clubes. mayores. Pero, Sí. sí. Pero, ¿cuál fue el dilema? Que como muchos éramos hijos de Mauro Álvarez, de Mauricio Henao, y todos ellos eran gatos, la gente, pero es que Gato se llevó todos estos pelados. Sí, pero cada quien fue libre de tomar su decisión. Entonces hubo como ese dilema Hmm. de la gente hablando mal sin saber la realidad de las cosas. O sea, a ninguno le dijeron, no, es que te tenés que ir para tal club. Mm. No, se le dijeron, usted es libre de escoger por donde quiere ir. Pero como uno era como sentir que estaba traicionando al profesor, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces Entonces sí, ahí era ya. eso. Lo que pasa, Juan, es que acá en Medellín, no sé si pasa mucho en otras ciudades, eh, pasa mucho como en las ciudades grandes de rugby, como por ejemplo Gales, que si uno se pone a ver, los jugadores por lo general pueden pasar de club en club profesional, pero siempre vuelven a su club natal, también como pasa en Argentina. Lo pasa un poquito muy parecido acá en Medellín. En Medellín, donde vos empezás, ahí tratas de culminar tu carrera deportiva. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Fénix, hace mucho rato no juego en Fénix, pero nunca me han visto jugando con otro club, ¿sí me entiendes? Entonces, pasaba lo mismo con estos pelados. En la generación de Yeye, en lo que era el desarrollo deportivo, que creo que se llamaban legionarios, si no estoy mal, ¿cierto, Yeye? Sí, Ellos llegaban a cierta edad donde quedaban, como por así decirlo, en libertad de esa escuela. Entonces, al ellos quedar en libertad de esa escuela, ellos tenían que decidir para qué club de primera división de acá, Antioquia, llegar. Estaban en libertad. Entonces, lo que dice Yeye es muy cierto. Los pelados, pues al ser entrenados por entrenadores de gatos, duendes y petirrojos, pues obviamente iban a estar con sus entrenadores, no porque estuvieran coartados, sino por libre elección, ¿cierto? Entonces, por donde iban a estar mejor. Esos pelados venían con un proceso muy bueno y de pronto irse para un equipo de tercera o cuarta división no iba a ser lo mejor porque ellos iban a continuar con un proceso de selección. Entonces, obviamente, pues se repartieron en los equipos más grandes que habían en el momento, como han pasado con otras generaciones del Inder, que ya se van para Gatos o Fénix
o duendes, petirrojos, para los equipos pues que de pronto pueden, los que pueden continuar un proceso mucho más integral. Bueno, y ya para ir cerrando, tengo una dudita, este capítulo, esta parte. ¿El equipo de Lobos todavía sigue o ese también quedó ahí en vilo? El, Pues, el- sino que el Lobos que yo recuerdo. hubo un problema ahí con lo de las escuelitas ya con recursos y eso, ¿sí? Que acortaron muchos profes, hay profes que van a 2 o a 3 escuelas. Pues Lobos todavía sigue, ¿sí? Porque obviamente fue una de las escuelas más grandes que le aportó mucho rugby y mucho desarrollo a Antioquia, pues. Lo último que yo supe, el que los está entrenando es el Mestre, ¿sí? Mm. El Mestre está por esos lados de los Alcázares, pero la última generación de Lobos, casi todos son Fénix en este momento, si no estoy mal, que es Villa, ¿cómo llaman los peladitos nuevos de Fénix, Fernando? Está Villa, está este pelado, es que son varios. Lo que pasa es que ellos fueron entrando cuando yo ya iba como saliendo. Pero oiga, Eh, si usted salió hace como una entraron década, no me he varios. generado. No me acuerdo de los apellidos, pero sí sé cuáles son en estos momentos. De hecho, son hasta titulares del equipo principal. Sí. Eh, y tienen muy buen, o sea, tuvieron muy buena acogida porque pues venían con un proceso muy bueno. No sé, Juan, si vos llegaste a ver Villa, fue 10 de la selección que estuvo en La Guajira y en otros equipos, en el equipo de las Estrellas. Bueno, hay varios, hay muy buenos jugadores de esta generación que estamos hablando, de la que hay Sevilla. Hay muchos jugadores en estos momentos que están en primera división. Sí, Eh, buen desarrollo. sí, Sí, no, de Lobos yo me acuerdo de la generación, la de Yeye, que es así, la enfrenté varias veces siendo selección Antioquia o ya como Lobos, entonces por eso tenía ahí como ese recuerdito. Pues Y de esta generación mía, no, es que ya casi ninguno jugamos. sí, por eso lo que... Eh, Juega el Diablo que está jugando en Fénix. Creo que es de los sí, que activo, porque la mayoría, lo que es Pototo está lesionado, Ratón también está lesionado. Yo me volví árbitro. Pemberti también se retiró pues por causas de lesiones. No, Mosquera no era de los, ¿quién más así de los que usted conoció? Moreno. Moreno, Pipe Moreno, que es uno de los de Simplemente Rugby, este man se dedicó a ser entrenador. Sí, o sea, ya esa generación, todos tomamos roles diferentes. Ya lo que hicimos fue impulsar a las demás generaciones a que Ujú. siguieran. Sí, ahí fue como el impulso. Y bueno, entonces ya vamos aquí a una pequeña pausa y ya venimos con el Yeye Juez. Bueno, y ahora sí vamos a un poco a lo que es la historia del referato, y en esta historia del referato, Yeye nos va a ir contando cómo fueron sus inicios, cómo empezó, cómo se dedicó ya de lleno en esto de impartir justicia en los partidos. Y aquí nos va a contar un poco entonces la historia. Listo. Bueno, lo que yo sé de la historia del referato, que es, como dicen, es el lado oscuro del referato, porque es donde muchos o no son capaces, ¿sí? De estar, porque ser árbitro es muy difícil, o obviamente no les gusta, he hablado con mucha gente y dice, es que ser juez, que toda la gente lo odia a uno, no, que es que la gente lo trate mal a uno, cuando pues yo no sé, yo le cogí mucho amor a esto, ¿sí? Bueno, vamos con la historia que sé que los primeros referentes fueron por allá en el 2000, sí, que fue Héctor Hoyos, que fue el primer referee que estuvo en un partido internacional, en un suramericano en Bogotá. Sí, este man fue de los primeros que hizo capacitaciones como referee asistentes aquí en Colombia. Ya se generaron líderes en las regiones, muchos líderes que conocemos que todavía dan lidia, como dicen por ahí, como hay otros que solamente pusieron su grano de arena y pues solamente lo llevamos en los recuerdos.
Por ejemplo, está Hugo Pulido, el viejo Apu, creo que el más conocido en todas partes como el viejo Apu. Sí, Él sí, es de como Apo. Bogotá, él fue uno de los referentes pues, de las personas que yo también más quiero en el referato. También está Vanegas de Santander, yo sé que no sé si tú lo conozcas. Sí, sí, Ricardo Vanegas de la UIS. Claro, ese es más Sí, vieja guardia allá. también eran unos referentes de referato en Colombia, pues en su región. Estaba en Medellín, estaba David Ospina, como te dije, Héctor Hoyos y Juan Ortega, ¿sí? Y en Pereira estaba José, me dicen José, ¿sí? Ya de ahí llegó Héctor Serna, que el viejo papá Serna le decíamos nosotros, que es también uno de los padres de muchas generaciones del referato. Luego por allá entra Mario Henao, cuando eso él era asistente, no era el capo de capos del referato en Colombia, sino un juez asistente como fuimos muchos en su momento. No sé si a ustedes les tocó en algún momento ser juez asistente en un partido así por desembale. Sí, sí, sí. Ahí, pero sí, es que ahí es donde empiezan todos, creo. Para empezar como juez en Colombia o en cualquier parte hay que empezar como asistente, digo yo, Sí, que ya ahí es sí donde te se coge como un comento que poquito de experiencia. en mi historia fue diferente. ¿Por qué? Ya vamos, listo, entonces ya de la generación de Mario Henao ya empezó a sacar lo que fue el difunto Esquizo, que en paz descanse, que fue también uno de los referees que estuvo con nosotros hasta el 2015, si no estoy mal, 2015, 2016, que falleció. Y de ahí salimos pues ya muchos, por ejemplo, yo soy de generación 2009, soy de los referees que en estos momentos activos más viejos que hay, siendo de los más jóvenes. Sí, Sí, porque yo comencé a los 16 años en el mismo momento que entré a Selección Colombia. En el 2009, yo me acuerdo, eso, nosotros jugamos en la Marte 2, en la Feita, que era el vomitero de ahí del estadio. Y una vez llegué y me llama Mauricio Henao, Yeye, yo ya terminado de jugar un partido y yo cuando eso andaba en una bicicletica cross que me habían regalado cuando yo estaba niño y yo me transportaba en eso porque obviamente yo no tenía pasajes para andar pues por ahí, aunque el estadio me quedaba muy cerca de mi casa porque yo vivía en la Floresta. Entonces llegué y me llama, Yeye, ¿sabe qué? No tenemos árbitro. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Se quiere ganar la liga? Claro, yo con 16 años no trabajaba, cualquier peso que le entraba no era un milagro. Y yo, voy, profe, pero yo no he hecho cursos, yo no he hecho nada. Ah, ya usted me pita casi todos los días en la escuelita, venga, pitas un partido. Me acuerdo que era un partido de tercera división y era un partido entre Anaconas y Bello en ese tiempo. Y yo bajé, es que listo, tiene 15 minutos para estar acá. Yo cogí esa bicicleta, volví, cogí mi bolso y arranqué otra vez para abajo para la Marte. Fue muy charro y ya yo, profe, pues que yo no tengo silbato, no se preocupe, por eso tenga su silbato. Y va, coja esta camisa y vaya pite. Y yo más asustado, yo me acuerdo que yo veía a todos esos manes ahí, y yo, no, que va, hombre, yo ya he pitado muchos partidos, vamos a hacer lo que hacen los profes. Preciso, empecé a pitar, obviamente no tenía mucho conocimiento de tonos, pero yo tenía muy buen manejo porque obviamente ya muchos partidos jugados, entonces uno ya como que ya sabía cómo era el maní. Y preciso, me acuerdo que una vez en un saque rápido, todo el mundo pensó que yo iba a parar el saque rápido. No, saque rápido, juegue, 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 y salí corriendo y todo el mundo como que, oh, buena, llegué, buena, y yo, qué bacano. Entonces ahí empecé yo como a sentirme muy bien. Y cuando llega, termino el partido y llega y me dice Mauricio, hey, Yeye, lo hiciste muy, muy, muy bien, felicitaciones. Me presentó a Mario Henao, que no, yo no lo conocía así, solamente lo había visto jugar en Gatos, y me dijo, para que usted le ayude a él. Y ya yo fui al siguiente partido, fui asistente de Mario, fue el Lyman. Y me acuerdo que mi primer curso, ah, me acuerdo que el primer curso fue de juez central, porque yo no hice de asistente, el curso de asistente, no que hice el de central, lo hice en el 2010, después de un año de ser juez. De ahí para allá ya empecé a ser juez, juez, y yo participaba en todo, en todos los torneitos que se hacían, en el centenario. Entonces yo jugaba y pitaba, jugaba y pitaba, jugaba y pitaba. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me impulsó en el referato. Ya en el 2012, me acuerdo que en unos Juegos Nacionales, Mario Henao me dice, Yeye, yo sé que a usted le gusta mucho ser jugador, me acuerdo que yo estaba con selección,
Antioquia. Bueno, entonces yo estaba con selección y pitaba. Entonces me dijo, ¿usted qué quiere? ¿Quieres seguir jugando o quieres ser juez? Y yo, uy, profe, no sabes que yo quiero seguir siendo juez. Y de ahí para allá ya comienza la historia de Jason López en el Reverato. En el 2013 estuvimos en los World Games. Estuve de juez de gol con el viejo Santa, que fuimos la primera generación del plantel de federación, que era Santa, el Pollo. Ah, no, el Pollo en ese tiempo yo creo que ya no estaba. O sí, yo creo que sí, bueno, estaba el Pollo Juan Manuel de Cali, el Parra hizo parte conmigo en los Tucanes en el 2010, 2011, si no estoy mal. Estuvo unos compañeros de Cali, estuvo Fran Lozano, ¿quién más estuvo con nosotros por allá en Cali? Estuvo Esquizo, estuvo Diego Cárdenas, que en estos momentos Diego Cárdenas, que es el famoso Tego, y Parra son los que están comandando la nave en ese preciso momento como educadores en Colombia. Son los que están ahí con el plantel. Y de ahí para allá, lo que se dieron fueron los torneos que estuvimos de asistentes y algunos estuvieron de centrales, por ejemplo, el profe Héctor Serna en el 2014 estuvo en apartado de juez central, ahí debutando y eso. Y de cuenta de ellos, del gran desempeño de ellos, ya nos abrieron las puertas a nosotros. En el 2015 se fue Santa para Perú a representarnos como juez internacional y por las grandes representaciones pues, de ellos, nos fueron abriendo más las puertas hasta el son de hoy, que en este momento tenemos una, por ejemplo, es una noticia que nos llegó esta semana, que es de una referee que va a ser nuestra representante internacional en los torneos internacionales de la Consur, y es Laura García. No sé si la recuerdes, como siempre, viejo Fernando. Claro, Laura, ella juega en Juga- Porras, y ¿cierto? jugaba en Tucanes. Ella alcanzó a estar en Y los ella, Olímpicos, creo. Sí, ella Sí, y cuando se ella retiró, hizo parte de selecciones. sí. ella cuando se retiró, ella decidió volverse juez y en ese momento es nuestra representante femenina como juez internacional. Y es Entonces, muy buena. A mí me llegó a hacer, o sea, llegó a impartirle en algunos partidos y me parece que lo hizo muy bien. Lo hizo muy, muy bien. No, me parece espectacular, me parece perfecto que ella esté en ese proceso, Yeye. Oíste, Yeye, yo tengo una dudita. Vos, señor, cuando vos tenías 22 años, ¿cierto? sí. Ya llevabas 5 años de árbitro, ¿cierto? De referee. Y corrobórame la información, ya tenías 400 partidos arbitrados nacionales y 30 internacionales y 6 cursos de referato. En estos momentos, ¿cuántos tenés? Pitados internacionales, nacionales y cuántos cursos tenés en este momento. Pues ya contados, perdí la cuenta, ¿sí? Pero, o sea, los torneos internacionales no son oficiales, pues, con Sur, son torneos a los que gente extranjera viene a Colombia, pues, y he tenido la oportunidad de ser juez central, ¿sí me van a entender? Entonces a eso nosotros le Sí. sumamos como partido internacional no certificado, pues, que certificados son los que con Sur, digamos, los Suramérica Rugby Challenge, los suramericanos, que son los jueces centrales, que eso sí son otros árbitros, ¿sí? El sido central, digamos, cuando vienen los howlers, cuando vino México, que yo fui el juez central, que vino a jugar amistosos, a esos nosotros lo hemos sumado como partidos internacionales, pues, obviamente no oficiales, ¿cierto? En ese momento creo que soy de los jueces que tienen más partidos pitados, porque obviamente yo estoy pitando desde los 16 años a comparación de muchos. Y yo como vienen de ahí, yo era muy gomoso y yo en todo quería estar. Obviamente tengo partidos nacionales, pero nacionales es que de liga, de Sí, nacionales, interligas, torneos que se organizaban en las diferentes ciudades. Y eso me da pie como también a esta pregunta que tenía para Yeye. ¿Cuál es la ciudad
o sí, la ciudad o el torneo que más le gusta siempre como ir cada año, que usted dice, este no me lo puedo perder, ya sea por organización o el ambiente de la ciudad, así cual, ahí como Listo, para que en se su comprometa. momento, o sea, hubo un torneo que era muy bacano, que ya se dejó de hacer, que era la Copa Gatorade. El Ese circuito, fue para el mí ese, circuito. sí, para mí ese era como yo pensé que ese era como la plataforma donde iba a empezar un poco como no profesionalización, pero lo que hablábamos que días con Fernando, la semiprofesionalización que ya le ponía un poquito algo más serio y donde entraba ya buen patrocinio al rugby colombiano. Pensé que ese torneo iba, para esta época iba a ser como el boom cada año, pero lástima que se dejó de hacer, pero era una buena expectativa que se tenía con ese patrocinador y ese torneo. Pues sí, por ejemplo, no, yo he ido a torneos nacionales, he ido a muchos, o sea, no te alcanzas a imaginar la cantidad de torneos que he ido. Por ejemplo, me gustaría repetir la Copa UPAR, es un torneo donde te tratan muy bien como árbitro, donde vas a enseñar, donde la gente quiere aprender, donde te ven a vos como, digamos, uy, va a ser un buen partido, bueno, vamos a tener un buen referato. Sí, donde ven a un árbitro, digamos, del plantel superior y dicen, uff, bueno, por lo menos tenemos un buen juez, porque sabe que nosotros como colombianos siempre criticamos al juez antes de pitarnos y siempre, ese juez es malo, ese juez es bueno. Sí, la Copa Opar es un torneo que me ha gustado mucho. Hay uno que me invitaron el año pasado y espero que si todo esto pasa, me volveré a asistir, que es un torneo en Florencia, Caquetá, que se llama, ¿cómo se llama? Oro Verde. Puerta de Oro, ¿no? Oro Algo así, Verde, ¿no? no es Oro Ah, Verde, Oro creo. Verde. Mi primera vez fue el año pasado, dicté un curso de referato allá y estuve 2 días impresionantes. O sea, la atención de la gente es impresionante. Son lugares donde la federación no alcanza a ir mucho, pero cuando nosotros vamos como invitados, nos atienden como si fuéramos de la casa. También me gustó del año pasado que me tuve la oportunidad que me invitaron y también uno por esos lados fue en Putumayo. Estuve, saca el jaguar que hay en ti, me atendieron impresionante, fue su primer torneo, aunque pues muchas cosas por mejorar, pero me gustaría volver. Y el Sportfest, oh, qué belleza, el Sportfest En Cali. en, en Cali. Y uno que también no sé si se volvió ese, creo que no, fue el Conquistadores en Bucaramanga. Eso es No, un torneo. sí, esa es la deudita pendiente que cuando hablemos de pronto con alguno de la Liga Santanderiana, a ver si los comprometemos para ver cuándo se vuelve a hacer ese torneo, pero uy, claro, ese Es que Conquistadores era, el Yo me Conquistadores es era de acuerdo buen nivel. tradición, un Sí, torneo de tradición. cuando fui mi primera vez al Conquistadores, fui como jugador y fui con desarrollo deportivo. Creo que fue nuestro primer viaje como desarrollo deportivo. Eso fue en el 2008. Fue en el 2008. A Y ella le fue tocó jugar el Ciudad de Medellín, ¿cierto que no? a mí, claro, Jugarlo. jugarlo. Jugué Pero el ¿en qué último que categoría? ¿En sí. tercera? No, jugué en la segunda. Jugué en segunda, que jugamos, el último partido que jugamos allá fue contra los Cuervos de Uruguay. Ah, sí, sí, recuerdo, Sí, recuerdo eso. que De ahí hecho, esa fue la final, Gatos en ese Cuervos. tiempo yo fue como que comencé como asistente. Estuve asistente en muchos partidos del Ciudad Medellín y estuve pues en el último que creo que se jugó arriba en Castilla. Y de los internacionales o de los que suramericanos o centroamericanos que has estado, ¿cuál es el que más te gusta? ¿O cuál es el que más recordás? Bueno, el que más recuerdo de todos fue los World Games en el 2013 que fue en Cali. Mucho Parce, nivel. es impresionante, o sea, porque era un torneo muy grande, ¿sí? Y para muchos era nuestro primer torneo donde sea de juez asistente, sea aprender, sea lo que sea, era nuestro primer torneo internacional, donde compartíamos con muchos referentes que en este momento están en el plantel top de Sudamérica. Sí, conocimos al Bolita Anselmi, conocí a Víctor Silveiro, que en este momento es uno de los preparadores de Paraguay, sí, y entre otros, pues, y fue impresionante, o sea, la preparación, la logística, todo. Y todo lo que tenga que ver, digamos, con Sur es impresionante. O sea, la descripción de
sea, del orden que hay, es impresionante. Por ejemplo, yo estuve en los centroamericanos, los últimos que hubieron en Barranquilla, Sí. y fue impresionante también. Me gustaron mucho la organización, todo, y pues todo fluye ya porque nosotros tenemos muy buena experiencia, hemos recogido a través de los años y ya todo se nos hace como más, no más fácil, pero ya más tranqui. Yo me acuerdo que en el 2013 nosotros éramos asustados, éramos como, madre, no la vamos a cagar. Claro, tenían los Pues, ojos de todo el país encima. sí, en cambio ya nosotros podemos entrar a una cancha tranquilos y hacer lo que ya sabemos hacer. ¿Sí me hago entender? O sea, el Y, salto que hemos tenido desde el 2013 al 2020 ha sido impresionante. Por ejemplo, en este 2020 ya tenemos referees internacionales, ya no es uno solo, sino ya son 4, ¿sí? Tenemos una mujer internacional, que en este momento nos está haciendo nombre afuera. Tenemos un referente que es Mario Henao, que creo que fue el que se puso la maleta con las piedras y empezó a cargarnos a todos hasta el punto que somos ahora, que somos el pilar del referato, ¿sí? Y de ahí para allá, lo que nos falta. Por ejemplo, estamos apuntando a generar un referee para el 2030 que sea internacional el Mundial de Rugby. A eso estamos apuntando en este preciso momento, ¿sí? Y y, todo eso gracias a una estructura que se generó, pues, que es el camino del desarrollo para el arbitraje, de lo que, como en la federación quieren el 2030, que es que Colombia participe, nosotros como referees también queremos que un referee nosotros esté allá. Entonces a eso le estamos apuntando. y qué referentes tienes de a nivel internacional de referato. Referentes, Adivino, Nigel Owen, Sí, pero Nigel Owens, pero más que por el referato, por otra cosa. no, no, no. Por ejemplo, para mí, capo de capo es el Rasta. Uy, ese man es un capo brutal, ¿sí? Obviamente, siempre para mí el número uno va a ser Nigel Owens de aquí a Pekín, pero en ese momento un ejemplo al que me gustaría seguir es al Rasta. Es un man dedicado y juicioso en todo. En Sudamérica, me, este, el Bolita. El Bolita es un man que le ha Federico dado, Anselmi, sí, el Bolita en Selvi. y ya ha tenido Y partidos en Super Rugby. sí, muy teso. Y tuve la oportunidad de conocerlo de frente y uf, una gran persona. Es que yo veo que en eso va más que todo lo del referato también depende mucho del carisma que tenga con los jugadores. O sea, carisma sin llegar a que llegue a tanta confianza, sino que exista un respeto, pero también sea el juez abierto a poder hablar, charlar, que vaya un poco también como narrando o introduciendo a los jugadores a qué deben hacer y qué no deben hacer, y eso es muy importante, algo que le valora mucho un juez. Y también esto, cómo se dio ese proceso cuando yo me acuerdo que transmitían los partidos por Telemedellín, creo que era, y ya les tocaba a ustedes utilizar micrófono y todo el mundo escuchaba lo que ustedes hablaban y reflejaban en el campo. ¿Cómo fue eso también de, uy, tengo que estar pendiente de qué digo, qué no digo? Todo el mundo va a estar, me va a juzgar si no hago bien. Ya tenían la ayuda a lo que fue el TMO. ¿Cómo fue también ese proceso un poco para el referato en Colombia? Pues, o sea, primero vamos con lo del carisma. Primero, no sé, el viejo esquizo falló en eso y creo que en su momento tuvo muchos problemas con mucha gente por eso. Él no tenía carisma, él era yo soy el que imparto la ley y ya, ¿sí? Y eso le costó mucho hasta cuando me acuerdo que Mauricio Henao le dijo, papi, necesito que cambie eso, por lo menos sea más amable, o si no, no puede seguir en el Sí, referato. sí, porque yo lo, o sea, sí, hablando ahí no aguanta, pero sí en varios partidos como que, uy, pero está mal tal cosa. No, 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 no me diga nada, no me diga nada. Que tenía esa partecita porque yo me Sí, acuerdo, cada día Medellín me tocaba que él me pitaba un partido. Eso era fijo, sí, eso no fallaba. sí, por ahí hubieron inconvenientes con, me acuerdo con Santander, eso fue en el 2014, si no estoy mal, que hubo un inconveniente con un jugador que estaban jugando contra Pereira.
que al man le metieron una sanción por ir a empujar al viejo Jorge Canel Esquizo. Ah, pero Pero ese fue en un de clubes. sí, Fue, sí, sí, yo me acuerdo, esa vez yo no estuve, pero sí, sí supe un poquito el rollo y cómo fue la sanción. sí, pero Ay, bueno, son cosas que se van aprendiendo hasta que él pudo mejorar eso. Y para mí, él fue uno de los mejores árbitros que tuvo Colombia, pues. De ahí ya usted, para ser un buen referee, debe tener un buen carisma, como vos lo decís. Pero sin dejar de lado el buen carisma, también imponer la ley, porque para eso estamos. Después, eh, ¿cuál era la otra pregunta? cuando ya les metieron un poco lo de la tecnología en la Copa Telemedellín, que se intentó hacer como algo más profesional con TMO, que les tocaba charlar con micrófono y todo eso. Listo, ya cuando con el tema del TMO, siempre el TMO tenía que ser un juez, y no un juez que estuviera aprendiendo, sino un juez de los de primera división, porque obviamente era cuando ya dijimos, listo, vamos a tener TMO, era porque era una situación en la que el juez no, ni el juez, ni el juez asistente tuvieron visión y él era el que tomaba prácticamente la decisión, porque él era los ojos en el aire, como se dice por ahí. Y eso fue un salto que nos ayudó mucho la Copa Telemedellín. Todos esos años que estuvimos creo que nos impulsó mucho a la profesionalización que queríamos. Sí, eso fue ahí bastante recordado. Y bueno, Fernando, ¿qué más tiene para preguntarle por allá? Ya aprovechemos que la mujer lo deja hablar. Bueno, una de las preguntas que teníamos, Juan, era eh, como plantel, como vos que haces parte o has hecho parte del plantel superior de la colegiatura, por así decirlo, pues de árbitros o referees aquí en Colombia, ¿qué expectativas tienen? O sea, como plantel, como federación, ¿hacia dónde quieren llevar? Ya nos dijiste pues que querían a 2030 tener de pronto, tener un árbitro internacional, una persona que esté representando pues aparte pues de la hora pues que ya está. Pero ¿qué más hay? Hay escuelas, escuelitas, Objetivos a corto y mediano plazo, más o menos. exacto, ¿qué objetivos? Listo. Nosotros en este momento estamos trabajando muy fuertemente, obviamente, para hacer que el referato en Colombia crezca, porque cada vez es más difícil conseguir personas que les apasione esto, ¿sí? Pero para eso ya tenemos pilares en todo Colombia. Tenemos educadores en las ciudades principales de Colombia que están capacitando constantemente. Tenemos, está, las escuelas regionales, que son las escuelas de cada liga tiene su escuela de referato, o la debe tener, ¿sí? Liderada por un educador. Por ejemplo, en el Valle está el viejo Parrita y Pedro, en Antioquia está Laura García, Frank, en Bogotá está Diego Cárdenas, está el Teguito, pues, en Santander, pues, y en Cúcuta No, está el Carbonero, porque en Santander ha sido donde estaba muy difícil. Gallardo. Sí, Sí, pues ha sido muy difícil tener un referente que se dedique solo al referato, porque intentamos con Joseph Gallardo, mm, pero él se enfocó más en lo que es el entrenamiento, ¿sí? sí. En ser coach. Pero ahí tenemos al viejo Avellaneda. Yo he ido a dictar cursos también allá, pues a no dejar morir esa parte. Sí, Y allá de al norte ahí, creo que está Avellaneda y Molina, Esteban, creo. sí, de ahí Ese combo ahí. ya nos vamos por el lado de la federación, ¿sí? Mm, Queremos nosotros como, como federación generar planteles dependiendo el nivel de los árbitros. Porque aquí queremos que todos los árbitros vayan creciendo, pero obviamente cada crecimiento tiene su tiempo. Entonces, están los del nivel uno, que son los que están en cada región y están creciendo. Luego pasamos a los referees del nivel 2, que son ya con más experiencia, cumplen todos los ítems de desarrollo, ¿sí? Y ya luego ya están
los que estamos al nivel 3, que son ya los que ya llevamos más experiencia, tenemos muchos torneos y somos el plantel superior. Entonces, en federación ya se va a partir en plantel B, que son los que vienen ahí apenas como lo mejorcito de cada región, que los vamos a empezar a juntar para los torneos juveniles, para los torneos de la parte B de federación. Está el plantel A, que son los que vienen ya también con una experiencia mayor, que por ejemplo estuvieron el año pasado muchos, que fueron caras nuevas que tuve, que está el Uber, el Tuilagui de Bogotá, pelados que vienen ahí subiendo. Y está algo que hemos llamado como el plantel élite, que somos los que venimos con todo ese recorrido, que ya somos los de la mayor experiencia, que está Frank, está eh, Laura, Santa, sí, mi persona, que yo estoy ahí, que somos los que estamos ahí comandando la nave, dándole como esa experiencia a los que vienen atrás. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea que y la evaluación general para todos los jueces en Colombia vendría siendo como el Interliga, ¿cierto? Que es donde cada año los van como evaluando y dicen, bueno, este ya subió su nivel, ya puede pasar de aquí para allá, a este le falta capacitar. Creo que ese es como el torneo a nivel nacional que refleja un poco en qué nivel está cada uno. No, o sea, ya no se maneja así, ya usted siempre está en evaluación, ¿sí? Cada partido que usted pite está en evaluación. Usted siempre un partido tiene un educador que te está evaluando tu partido. Entonces, ese educador, obviamente por región, que fue lo que acaba de decir, él tiene ya unos ítems y dice, listo, está preparado para estar en este torneo. Pasó esta evaluación, ya se pasa a la federación y ya lo que es Diego Cárdenas y Parra, que son los que están ahí manejando la parte ya de juzgamiento. Entonces, sí, listo, vamos a ver cómo nos va, vamos a meterlos a tal torneo y aquí ya les hacemos la evaluación nosotros. Si ha progresado y puede seguir, le da la oportunidad de que siga creciendo. Si no, listo, papi, te falta esto, mejora esto y ya esto viene con con una puntuación. Entonces sí, ya sabemos un poco ahí cómo se maneja esto para ver cómo pueden subir esto. Y un mensaje ahí ya para ir acabando, un mensaje que le quiera dejar a toda la gente para que se anime también a esto del referato y un saludito aquí para el podcast. Listo. Primero, pues muchas gracias al podcast por invitarme. Para mí es un honor estar con ustedes. Ahí con Simplemente Rugby, el Fernando Díez por la invitación también. Es como mi llavecita ahí que tenemos ahí con YYTV. Y nada, invitándolos a todos que se animen, que ser árbitro deje de ser ese tabú para todos, que creen que, ay, no, soy árbitro y ya no puedo ser jugador. No, usted puede hacer las dos. Se lo digo yo que fui jugador y árbitro mucho tiempo y eso me ayudó a ser un mejor jugador y ahora soy un mejor juez gracias a todos. Entonces, invitarlo a todos que se acerquen a sus ligas y den ese granito de arena, que eso de alguna u otra manera les va a ayudar mucho para su desarrollo como jugador o como persona, como quiera. Y nada, un saludito a todos y muchas gracias. Ahí sí, para echar la perlita, que cuéntenos un poquito más de YYTV y qué esperan o cómo va a ser el siguiente paso para darle el boom a esta página. Listo, pues desde TV he estado trabajando pues ahí fuertemente con las alianzas que hemos tenido en las diferentes ciudades. Obviamente, como dicen por ahí, es muy duro, pero ha sido algo que la gente ha respondido bien. Y vamos a tratar con Simplemente Rugby o sea, ya no ser solo un canal de transmisión de partidos amateurs, sino de transmitir noticias, de transmitir información del rugby colombiano. Bueno, entonces ahí les queda también la invitación para los que pronto no la siguen. Encuentran a la página como YYTV en Facebook y en Instagram. ¿Algo más, Fernando, ahí para completar con Yeye ahorita antes de que lo manden a dormir? Bueno, no, no, ha sido muy interesante conocer como esta parte del referato, todos, hay personas que de pronto hacen la transición de otros deportes al rugby y se encuentran o se estrellan porque encuentran el juzgamiento de una forma muy diferente. Todos sabemos que
que el rugby es especial en ese aspecto y es bueno conocer cómo se empieza, qué se siente, cuál es el proceso, cómo los van capacitando. Y bueno, creo que hoy nos quedó claro cómo a un referee nacional, que es referente, que es Yeye, cómo ha sido su proceso. Entonces ha sido muy interesante, a mí me parece muy interesante pues tener a Yeye acá, aparte pues de que es un compañero pues de aquí de todo el tiempo que llevamos jugando rugby aquí en Antioquia y, y también pues un compañero con Yeye TV, con esa parte de transmitir y acercar a las regiones, porque eso es lo que ha significado una página como estas o un proyecto como estos, acercar a las demás ciudades para que veamos cómo es el rugby en otras ciudades y no solamente en Medellín en Bogotá o en las ciudades más de pronto conocidas del rugby en Colombia. Y bueno, creo que es un programa muy bueno que vamos a tener y esperemos que lo escuchen, que lo compartan, que puedan disfrutar pues como de esta charla que hemos tenido, Juan, en este programa. Bueno, muchísimas gracias, Yeye, y esperamos que nos siga acompañando en otros episodios. Ahí lo estaremos molestando y muchísimas gracias por el tiempo ahí que nos dedicó. No, para mí es un placer, hombre, porque aparte esto es una charla con amigos. Y siempre nos hemos caracterizado por eso, porque no somos como, ay, ve, gente que se conoció en rugby y ya, se conocen, no, siempre somos como tres parceros hablando de lo que nos gusta y nos apasiona. Exactamente. Entonces, ahí este fue don Jason López, famosísimo Yeye, y ya venimos con el final del programa. Bueno, volvemos a darle las gracias a Jason López, Yeye, por colaborarnos en este episodio. Creo que salió un poco extenso, pero igual con mucha información valiosa, destacando todas esas personalidades que a lo largo de la historia del rugby colombiano han puesto su granito de arena para que el referato cada día siga creciendo en Colombia. ¿Y algo más para aportar, Fernando, el día de hoy? Bueno, no, fue un muy buen programa. Muy agradecido también pues, por esta compañía del programa de hoy. Yeye, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan en Colombia, en el mundo, ya saben que pueden también ya encontrarnos en YouTube. Pueden encontrarnos en nuestra página en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas de podcast. Pueden escucharnos para que repartan la información, la compartan, puedan disfrutar de estas conversaciones de rugby. Juan, y bueno, un saludo para todos y espero que les guste este programa. Sí, un saludito para todos, un abrazo de trail y nos escuchamos el otro fin de semana con esto que es Al Otro Lado del Trail.